Hola, chicuelos y chicuelas de tercero de la ESO. Esta sesión es la última de la unidad 9, porque ya hemos visto la lectura comprensiva y ya vimos también el apartado de comunicación con los elementos, las funciones de la comunicación, en fin, un montón de cosas, que eran 6 páginas. Bien, pues para completarla nos toca la literatura, la educación literaria. En esta ocasión, 4 páginas, 206, 207, 208 y 209. Empezamos con la 206, ahí lo veis, con la poesía barroca. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre, con un Canva. Y esta vez el Canva tiene solo 2 pantallas, 2 diapositivas. Vamos a empezar con las características del barroco, del siglo XVII. Estas características os vienen bien no solo para lengua y literatura, porque es una época, un siglo, y estas mismas características que va a haber y van a influir en la literatura, en las formas de escribir de los autores, también va a influir en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la sociedad en sí, ¿no? Así que estad atentos que os servirán para varias asignaturas. Vamos a ver, lo primero que hay que hablar es de una gran crisis política y económica que hubo en España, que empezó una decadencia del Imperio Español. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta entonces el Imperio Español era potentísimo en el mundo. España era reconocida mundialmente. Todo eso en el siglo XVII empezó a venirse abajo. No obstante, y aquí hay un contraste, que durante esta época hubo una crisis política y económica, fue decayendo el Imperio Español, pero en la literatura y en las artes hubo un gran esplendor y hubo grandes genios literarios que escribieron. Ahora veremos varios ejemplos, pero por citar alguno tenemos a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega, a Miguel de Cervantes, por supuesto. Entonces, por eso a este siglo, al barroco, también se les llama siglo de oro, que no viene en vuestro libro, pero bueno, no está mal que lo sepáis, que se les llamó siglo de oro por el esplendor que hubo en literatura y en las artes. Todo esto, toda esta crisis política y económica, hizo que los autores tuvieran una visión desengañada de la existencia, es decir, una actitud muy pesimista. Muy pesimistas eran todos. Claro, si hasta entonces estaba en España en auge, si éramos de lo mejor mundialmente y empezó a decaer y a venirse abajo, pues la gente empezó a ser pesimista. Y los temas que empezaron a tocar, pues fijaos qué temas, si eran pesimistas o no: la muerte, la fugacidad e inconsistencia de la vida, es decir, que la vida pasa rapidísimo y no tiene consistencia, no nos sirve de mucho. También políticamente hubo un retroceso de la burguesía, que hasta entonces, bueno, sabéis vosotros que en la Edad Media la burguesía estaba muy en auge, y sin embargo aquí empezó a decaer la burguesía y a subir la nobleza. Podríamos hablar del absolutismo monárquico que regía en España en aquellas épocas, pero bueno. Entonces, ¿qué obsesiones tenían también en la sociedad en sí? Ya todos hablaban de la limpieza de sangre, del inmovilismo social, y volvieron a una religiosidad tradicional. La religión, como veis, es como si intentaran quizá volver a recuperar el estado de auge que tenía antes. Todo esto hacía que el barroco cambiara totalmente, cambió gustándoles mucho la dificultad. ¿A qué me refiero con la dificultad? A formas recargadas, como os he dicho antes, en todos los ámbitos. Por ejemplo, en literatura, sí, en literatura se van a dar, por ejemplo, en el lenguaje poético que viene aquí, muchos recursos retóricos, van a intentar hacerlo como muy enrevesado, muy lujoso, muy para gente culta, no para el pueblo. Y en arquitectura también, veréis que el barroco en arquitectura, ya os lo explicarán en plástica, me imagino, o en arte, cómo van a ser todos los edificios muy recargados, como buscando mucha ornamentación, mucho que parezca muy lujoso, muy churrigueresco. Hablaréis del churrigueresco, ya lo veréis. Pero eso solo en arquitectura, escultura y pintura, ¿eh? Bueno, y por último, también, aparte del gusto por la dificultad y de
usar formas recargadas y utilizar muchas formas, figuras retóricas. Recursos retóricos, acordaos que eran los recursos lingüísticos, que era metáfora, símil, comparación, hipérbole, asínteton, polisínteton, todas esas las usaban muchísimo. Entonces también tenían gusto por el contraste, quizá para aumentar esa dificultad. Mezclaban las cosas, por ejemplo, en teatro mezclaban lo trágico y lo cómico, en la narración y la poesía mezclaban de vez en cuando un tono grave, austero, serio, con un tono burlesco. Bueno, pues estas son características del barroco para todos los ámbitos, todas las artes, ¿vale? Acordaos, se puede decir como resumen que el auge del Imperio Español empezó a decaer, por lo tanto había muchas actitudes pesimistas, tocaban como temas la muerte, la inconsistencia de la vida, que políticamente la nobleza es la que imperaba allí, y había algunos temas como la limpieza de la sangre, volvían a la religión tradicional, y en cuanto a la manera de escribir le gustaba mucho lo recargado, tanto en arquitectura como en la poesía. En la poesía, como lo recargaban, usando un lenguaje demasiado culto a veces, usando muchos recursos, figuras retóricas, y también eso daba pie a establecer muchos contrastes en lo que vamos a estudiar en esta sesión, que es la poesía, contrastes en cuanto a los temas y al tono grave o burlesco que utilizaban. Y ahora ya vamos a los autores. Autores de la poesía barroco, solo de la poesía. Aunque, por ejemplo, tenemos a Lope de Vega, que destacó más en teatro, y lo volveremos a ver cuando veáis el teatro del barroco, también escribió poesías y por eso lo incluimos aquí. Estos tres primeros, podría decirse que son los más importantes, los españoles, vamos, Tenemos a Luis de Góngora, que como escribía de una forma tan recargada, tan hacia el barroco, se le llamaba culteranismo, porque ya no solo eran las figuras retóricas, sino el lenguaje. Usaba un lenguaje demasiado culto, como muy para gente de muy alto nivel. Era un contraste con Quevedo, que Quevedo era más llano, por ejemplo, y por eso ya dijimos en la lectura comprensiva que se llamaban fatal estos dos. Usaban un tono grave a lo mejor para unos escritos, unas poesías, pero un tono burlesco entre ellos, se insultaban. Quevedo fue el que escribió, dirigiéndose a Luis de Góngora, lo de era un hombre, una nariz pegado, era una nariz superlativa, era un elefante boca arriba. ¿Por qué? Porque Luis de Góngora, el pobre, tenía una nariz un poquito grande y Quevedo se burlaba de él, y Luis de Góngora escribía cosas en contra de Quevedo, se llevaban horrible. Y también escribían de diferente manera. Si veis una poesía con un lenguaje muy culto, muy enrevesado, va a ser culteranismo, Góngora. Y si veis una poesía, a ver, sigue siendo el lenguaje un poco enrevesado, que estamos en el barroco, pero no tan culto, usando un poco un vocabulario más hacia el pueblo, más para que lo entienda la gente. Hablamos del conceptismo y de Quevedo. Luis de Góngora escribió, sobre todo, dos obras, que son las que se llaman obras mayores, ¿no? Que son Fábula de Polifemo y Galatea, que son 63 octavas reales. Octavas reales se refiere a la manera de escribir. Acordad que si eran poesías de 4 versos, de estrofas de 4 versos, podía ser cuarteto, cuarteta, serventesio. Si eran de 6, sexteto, sexteta. Pues estas octavas reales tienen una construcción típica, van a ser de 8 versos, por supuesto, pero ya veréis como en los ejercicios vemos cómo son. Suelen ser A, B, A, B, A, B, C, C. De arte mayor, de 11 sílabas casi siempre, endecasílabos que se llamaban. Y también escribió Soledades. Aunque esta obra está incompleta, Soledades está compuesta por bastantes silbas, otra estrofa, aparte de las octavas reales, ¿vale? Acordaos, Fábula de Polifemo y Galatea y Soledades son las dos obras mayores de Luis de Góngora. Y Quevedo, ¿qué tiene? Pues sin título específico escribió muchos poemas filosófico-morales, muchos poemas amorosos y muchos poemas satírico-burlescos,
Vale, filosófico-morales, pues con los temas propios del barroco, de la muerte, de la fugacidad de la vida, amorosos, pues de los amores que podían tener, y satírico-burlescos, se burlaba mucho de ciertos oficios, a lo mejor eran poemas dirigidos a los médicos, no sé, a la sociedad en sí, burlándose de mucha gente. Luego tenemos a Lope de Vega, que yo os he dicho que destaca en teatro, pero también tiene algunas poesías. Por ejemplo, tenía unas poesías donde destacaban y hablaba de sus amores, que título Rimas, otro que hablaba de sus tragedias personales, por ejemplo, hay uno que es A la muerte de Carlos Félix. Carlos Félix era su hijo, fue su hijo, y esto, acordaos que una poesía que se dirige a la muerte de un ser querido se llamaba elegía, ¿verdad? Podríamos decir elegía a la muerte de Carlos Félix. Y también otros poemas que hablan de la crisis espiritual que había en aquellos tiempos y con título Rimas Sacras. Y luego, por último, Sor Juana Inés de la Cruz. Por favor, no lo confundáis con San Juan de la Cruz, que se parece, ¿eh? San Juan de la Cruz, ya lo vimos. Ahora es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué es famosa esta mujer? Porque fue la primera gran poetisa en lengua castellana. Ahora no es española, fue nacida en América, pero bueno, es muy importante conocerla porque escribió en castellano. ¿Cuáles son sus obras más importantes? Pues una que se titula Primero Sueño, escrita en silbas. ¿Por quién estaría influenciada si está escrita en silbas? Ni por Góngora, sí. Y luego también tenía escritos poemas filosófico-morales, también con cierta influencia de Quevedo y demás, pero estas son las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Y con esto hemos acabado esta sesión. Esta sesión no, que nos falta la tarea. Hemos acabado esta unidad, la teoría. Ahora vamos a empezar con la práctica, con la tarea, y así nos hacen entender. Sí, ya digo, mira, 13 minutos, que lo que decís es muy largo, no, en 13 minutos he explicado todo, pero ahora está muy bien que veamos la tarea porque nos hacen asimilar y comprender mucho mejor estas cosas. Nos van a hablar de Quevedo, de Góngora, de todas esas cositas. Por ejemplo, en la primera página, la 206, aquí abajo empieza, y dice, sabéis que no lo voy a sacar todo por los derechos de autor, tened el libro al lado. Y dice así, lee con atención los siguientes textos e indica los rasgos del barroco que aparecen en cada uno de ellos. Sobre todo, fijaos en la temática, sobre todo, mirad. El tiempo corre y todo tras él, cada día que amanecen cosas nuevas, y por más que hagamos no podemos excusar que cada momento que pasa no lo tengamos menos de la vida, amaneciendo siempre más viejos y cercanos a la muerte. Texto 1. La muerte de cualquier hombre me empequeñece, pues estoy en la maraña de la humanidad. Texto 3. La verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable, y el conocimiento que cuesta es más estimado. Vale. ¿Qué tenemos sobre todo? Si os venís aquí, que estas son las características que tenemos en la primera diapositiva, tenemos sobre todo la muerte, el tema, la actitud pesimista ante la muerte, ¿verdad? Esa sobre todo. Y también quizá el contraste, porque este último parece un tanto burlesco. Este es un tono muy grave y este un tono menos grave, más burlesco. Esas dos sobre todo. 2. ¿Qué tópicos literarios identificas en los textos 1 y 2? Textos, tópicos, lo primero te viene aquí ya, mirad, los tópicos. ¿Qué tópicos utilizan? Tempus fugit, memento mori, quotidie morimur. Si os vais a los tópicos, que los tenemos aquí, son muchos, pero estos tres, los tres primeros que hemos mencionado, memento mori, la inevitabilidad de la muerte, quotidie morimur, que cada día que transcurre nos acercamos más a la muerte, y tempus fugit, la fugacidad de la existencia humana, que rápido transcurre todo. Pues si os fijáis, que aquí son los tres primeros que no vienen, que me equivoco de página, aquí, tempus fugit, memento mori, quotidie morimur. Esos tres son esto. Cada día amanece cosas nuevas, va muy rápido la vida, y la muerte la tenemos ahí, queramos o no queramos. Los tópicos que utilizan. Y 3. La imagen que ilustra esta página pertenece al género pictórico denominado vanitas. En gran grupo tratad de interpretar el valor simbólico de los objetos representados. Eso como es en gran grupo, esta imagen, fijaos un poquito en los objetos, intentar relacionarlo con el barroco, con alguna de estas características.
Nos vamos a la página 207 que nos habla de Luis de Góngora, por lo tanto las actividades serán de Luis de Góngora y de las características del barroco vistas con anterioridad. Lee con atención la siguiente estrofa de la fábula de Polifemo y Galatea. Por cierto, de Polifemo y Galatea, que lo tenéis aquí, está bien el tema, mirad, habla de los amores de Acis y la ninfa Galatea, que también la quiere mucho el cíclope Polifemo, y cuando el gigante, el cíclope Polifemo, descubre a los jóvenes enamorados, aplasta con una roca a Acis y ahí los dioses le convierten en un río. Mitológico total, sí. Bueno, piensa en el color del cielo. Uy, esto es difícil ahora que lo pienso. Piensa en el color del cielo al amanecer y completa el enunciado 1 de la cartela del margen. La cartela es esta. Las mejillas de Galatea se comparan con... Te lo está diciendo. Con el amanecer, con la aurora, si queréis, porque la aurora es lo que te dice aquí. O bella Galatea, más suave que los claveles, que troncó la aurora, el amanecer, ¿vale? Y por su color, ¿qué colores tendrán las mejillas que sean como la aurora? Pues podéis elegir rosa, amarillo, anaranjado. ¿A qué se refieren los versos 3 y 4? Dedúcelo y completa el enunciado 2. Vamos a los 3 y 4. 1, 2, estos dos. Blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. Vamos a ver, ¿cuál será el ave que dulce muere, que vive y muere en las aguas y es blanquito? Bueno, la piel de Galatea es blanca o clara como el plumaje de un, yo pondría, cisne, que es bonito, es elegante, es blanco, vive. ¿Qué ave? Versos 5 y 7 tiene un soberbio manto azul con cientos de ojos. Esta es otra ave, porque mirad, es, como hemos dicho, 5 o 7. Igual en pompa al pájaro que grave su manto azul de tantos ojos dora. ¿Cuál es el ave, vosotros que pensáis que es precioso, que extiende así sus alas? Galatea es tan majestuosa como un pavo real, en cuya cola hay tantos ojos como estrellas. Y luego, a ver, el enunciado 3, sí, ya, es que estaba perdido. Bueno, el 8 que no lo había hecho. ¿De qué color es el zafiro? Es azul, generalmente. ¿Qué es, por lo tanto, el celestial zafiro? El cielo azul. A partir de tu respuesta a la actividad de 7 y 8, completa el enunciado 3. Ya lo he completado, así que... 10. Trata de interpretar el último verso y completa el enunciado 4. A ver qué dice el último. Oh, tú que en 2 incluyes las más bellas. Que sus pupilas, sus ojos son tan bellas como las estrellas del firmamento. Realiza el análisis métrico completo de la estrofa de la fábula de Polifemo y Galatea. Vamos a ver. Polifemo y Galatea lo escribió Góngora. Muy bien. Góngora, ¿cómo escribía? Además te lo pone aquí, que son octavas reales, te lo está diciendo, son octavas reales. Esto va a ser una octava real, a ver, 1, 2, 3, 4, 8 versos, octava real. ¿Por qué? Porque además, si os dais cuenta, lo primero que nos lo han dicho son octavas reales. ¿Y qué son? Pues son versos de 11 sílabas en decasílabos, es decir, arte mayor. Tened cuidado con el primero, que si lo medís, mirad, O, B, ya, ga, la, T, A, más, suave. 10. Fijaos que 2 puntitos tiene la U ahí arriba. Eso es una especie, un recurso que utilizan los autores, que cuando nos ponen esos 2 puntitos, no es que los necesite por como la diéresis, no, eso sería en güe y en gui. Nos quiere decir que hagamos un hiato, que aunque es diptongo, es suave, lo convirtamos en un hiato y hagamos su, a, b. Y entonces ya sí tiene 11, lógicamente. Y luego todas las demás no hay problema. Que los claveles, que troncó, la aurora, 11. Son todas de 11. Arte mayor, medidlo. Si tenéis problemas, me preguntéis en comentarios. Y la rima. Ave, hora. Acordaos que es la última parte. Eso ya lo vimos hace mucho, no voy a repetirlo. Ave, hora, ave, hora, ave, hora. Está claro que es A, B, A, B, A, B. Mayúsculas, que es arte mayor. Ellas, es distinto, pues C, C. A, B, A, B, A, B, C, C. Todas en mayúsculas porque es una octava real. Y ese es el análisis métrico entero. Bueno, nos vamos a la página 208 que nos habla del señor Quevedo, Francisco, qué bonito nombre, el mío, Francisco Kiko de Quevedo. No le llamaban Kiko, Francisco de Quevedo. Bueno,
Escucha con atención y lee el siguiente poema de Quevedo. ¿Qué tópico literario se desarrolla en los dos primeros versos? Justifica tu respuesta. Todo tras sí lo lleva el año breve de la vida mortal, burlando el brío. ¿Qué pasa? La aceleración de la vida, la inevitabilidad de la muerte. Acordaos, ya no lo pienso decir, ¿eh? Bueno, no, es que estaba a punto de decirlo. No, buscadlo vosotros. Lo hemos visto hace nada en la página anterior. Y los tenéis aquí los tópicos en la 317. Pues va a ser uno de esos tres, ¿vale? Venga. En el verso 3, el acero y el mármol tratan de oponerse a la muerte. ¿Lo consiguen? ¿A qué hacen referencia esas palabras? El acero valiente al mármol frío que contra el tiempo su dureza atreve. Esto podríamos hacernos un poquito de ayuda con ChatGPT, si acaso lo necesitáis, ¿vale? Mirad, voy a enseñaros también hasta cómo habría que preguntarlo. Te dice, en el verso 3, lo copiamos, ¿vale? Y me voy al ChatGPT. Va sobre los tópicos, es lo de siempre, pero bueno. Pero aquí habría que cambiar en el verso 3 del siguiente poema, porque si no te va a decir de dónde. Y ahora le pones el poema. Le ponemos el poema, copiamos el poema bueno, no haría falta entero, pero bueno, venga, entero. Lo digo porque con haber copiado simplemente la primera estrofa, los 4 primeros versos, valdría. Pero venga, la copiamos entera. Por si tenemos que hacer más preguntas. Tenéis que tener cuidado que hay veces que cambia cosas. Mira, por ejemplo, entonces el hombre de la mortal, burlando el brillo de la tormenta al mármol frío que contra el tiempo su dureza atreve. Antes que se mueve y viene un 5 porque venía, pues hay que quitar esas cositas, ¿vale? Aquí, en to es en tal jornada. Hay algunas veces. Tu río que negro mora con altas ondas. ¿Vale? Que hay que tener cuidado porque hay veces que falla. Hay que revisarlo siempre, chicuelos. Mira, me da 2 respuestas para que yo elija lo que sea, pero vamos, si os dais cuenta es lo mismo, ¿eh? El acero y el mármol no consiguen oponerse a la muerte, si es lo mismo, vamos, siempre lo mismo, el mismo tema, no lo consiguen. ¿A qué hacen referencia el acero y el mármol? El acero, la fuerza, el poder, lo guerrero, el mármol, la solidez, la permanencia, lo duradero, ¿vale? Y más, es igual, la fuerza, la guerra, el valor. Esto de a qué hacen referencia sería un poquito más difícil, a lo mejor para eso sí necesitaríais el chat GPT, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenéis perfectamente. Seguimos. Explica las 2 metáforas de la segunda estrofa. ¿De qué autor de la literatura española dirías que las toma Quevedo? En ChatGPT ya tenemos hecho todo el poema. Podíais ponerles esto y te lo diría directamente, pero vamos a intentar hacerlo. Segunda estrofa. Esta, ¿no? Antes que sepa andar el pie, se mueve camino de la muerte siempre, que la vida va hacia la muerte inexorablemente. Donde vio mi vida oscura, pobre y turbio río que negro mar con altas ondas bebe. Está diciendo que la vida es un río que va a dar al mar. Esa es la metáfora. ¿Y de quién? ¿Qué autor nos decía esto? ¿Os acordáis? Lo hemos visto, ¿eh? Coplas a la muerte de su padre, de un tal Jorge Manrique, que decía, como decía, mi vida es... las vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Es famosísima esa poesía. Bueno. 15. Analiza los recursos estilísticos empleados en los versos 9 y 12. Lo podríamos decir... Bueno, mirad. Si alguno no hubiera dado con ello, simplemente ya sería copiar esto. Verás tú cómo ahora el ChatGPT me diga que no es Jorge Manrique. He dicho Jorge Manrique antes, ¿verdad? Espero que sí, que no me haya equivocado y haya dicho otro. Vamos a ver. Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre. Yo pongo eso. Y me dice,
En la segunda estrofa aparecen dos metáforas. Es verdad que decía dos metáforas, yo solo he visto una. Camino de la muerte. La vida se presenta como un camino. Eso sí lo hemos dicho como siempre. Y ahora, mi vida, aquí la vida es comparada con un río. Comparada no, identificada, que eso son las metáforas, ¿vale? ¿De qué autor? Veis, Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre. Menos mal que ha acertado. Bueno, pues te lo va diciendo el ChatGPT, pero está bien también que lo intentéis hacer vosotros. Una pelea contra el ChatGPT a ver quién sabe más. Ahora vamos a ver. Recursos estilísticos son los versos 9 y 12. Vamos a ver. 9 es este. Todo corto momento es paso largo. Corto, largo. ¿Qué era eso? Corto, largo, dos palabras opuestas en el mismo verso. Antítesis. Y el 12, no, 12. Breve suspiro y último y amargo. Uy, ¿cuántas veces pone la I, no? Muchas veces una conjunción polisíndetón, ¿vale? Y dice, ¿con qué doctrina filosófica lo relacionarías? Está claro. Perdón, es que después trata de explicar el último verso del poema. Mas si es ley y no pena, que me aflijo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es que hablan muy enrevesados en el barroco, hasta Quevedo, que es menos enrevesado que Góngora, tela para entenderlo, ¿verdad? Bueno, nos está diciendo que la vida es muy corta, que inexorablemente nos lleva a la muerte, y dice, bueno, pero si es ley, si va a ser así, sí o no, ¿para qué me voy a poner triste? ¿Para qué voy a pensar? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué doctrina filosófica? El estoicismo. Además viene aquí arriba. Mira, serenidad estoica. Es eso. O sea, el autor propone una serenidad estoica. Es decir, si la muerte va a venir o no, pues venga, qué más da. El estoicismo se llamaba esa doctrina filosófica. Último de esta página, clasifica la composición de Quevedo en uno de los bloques temáticos en los que puede organizarse la obra poética del autor. Vamos a ver, los bloques temáticos serán estos tres: filosófico-morales, amorosos, satírico-burlescos. ¿Vosotros en cuál queréis que está? Si lo hemos dicho, hemos hablado hasta de la serenidad estoica, pues en estos, está en esos, está clarísimo. Vale, última página, de Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz. El poema de Sor Juana Inés. Bueno, a ver, que pone, escucha con atención y lee el poema de Sor Juana Inés. A continuación trata de explicar su contenido. ¿Qué tópico literario reconoces? Vamos a ver, te está diciendo lo de siempre, en todo, como el barroco, ¿no? Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Y dijo, goza sin temor del lado en curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieras gozado hoy gozado. Quiere decir, aprovecha, vive el presente, goza, que viene la muerte enseguida. Entonces, si nos volvemos otra vez aquí, está diciendo... Esta, sobre todo, la fugacidad de la existencia. Aprovecha la existencia que se te va a destrozar todo, que la belleza, el pelo dorado, todo eso se va a ir al traste y llega la muerte y llega la vejez. Eso es el tópico. De verdad, es una postura pesimista, en el barroco, joven. Identifica semejanzas y diferencias entre este soneto y los de Garcilaso. La página 132, hace mucho, y Góngora, página 214. Mirad, la 132. Aquí, esto es de otra unidad, pero bueno, teníais este poema, así que venga. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera, es decir, vivid bien la juventud, el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. ¿Os acordáis que allí lo hicimos un texto que era cubra de canas, que se vuelva blanco? Lo de siempre, la fugacidad de la vida, lo rápido que pasa. Y la otra era de la 214. Mientras por competir con tu cabello oro brunido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello.
Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, gózalos ahora que luego se estropean. Es siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, en esta que nos dice semejanzas y diferencias, sobre todo las semejanzas, es que tienen que gozar rápido la juventud, la belleza que se va a venir al traste, y quizás diferenciar la manera de escribir, que esta es un poquito más enrevesada, ¿no? Se entiende un poquito peor. Bueno, hemos acabado, chicuelos y chicuelas. ¿Veis? 30 minutos, claro, a lo mejor 30 esos hacen mucho, pero llevo casi más, entre 15 y 20 haciendo tareas. Ahora, nos hacen asimilar muy bien todo, porque hemos visto, sí, podríamos haber dicho la temática, la muerte, la fugacidad de la vida, pero hemos visto tanto poema ya de lo que hablan y de otra manera para que no sea así, hablo de la fugacidad de la vida, no, sino mediante metáforas, la utilización de recursos, que yo creo que así lo asimiléis y sabéis identificarlos mejor. Nada más. Hasta la próxima.